Hola, bienvenidos a un nuevo video de física donde estaremos resolviendo un ejercicio más de movimiento circular uniformemente variado. El ejercicio nos dice, dos partículas describen movimientos circulares de radio r igual a 2 metros, como se muestra en la figura. El primero, A, pasa por el punto O con rapidez angular omega sub A igual a 10 radianes por segundo, constantes en sentido antihorario. Y el segundo, B, al mismo tiempo pasa por el mismo punto en un sentido horario con una velocidad angular de 1.5 radianes por segundo y con una aceleración angular constante de alfa sub b igual a 2 radianes por segundo al cuadrado. Determinar el tiempo y el ángulo que han barrido las partículas en su primer encuentro, además sus velocidades lineales. Acá nos muestran una gráfica cómo está A y B, en qué sentido van, y parten de O, además el radio de la circunferencia. Entonces extraemos nuestros datos de nuestro enunciado. Nos dan la velocidad angular de A. Luego nos dan la velocidad inicial de B y su aceleración angular. Y entonces, para plantear ecuaciones deberíamos analizar la gráfica. ¿Qué es lo que sucederá para su primer encuentro? Que ya la tengo acá. Entonces, vemos que el desplazamiento angular de A y el desplazamiento angular de B, para su cruce, tendrán que ambos sumar toda la vuelta de la circunferencia, que sería 2 pi radianes. Entonces planteamos una primera ecuación. Donde la suma de los desplazamientos angulares nos da 2pi, una ecuación 1. Y las ecuaciones para sus trayectorias de ambas partículas. Para A, que es de una velocidad angular constante, que corresponde al movimiento circular uniforme. Acá tengo unas ecuaciones que correspondería a esta ecuación. Y para B está con movimiento circular uniformemente variado. Y su ecuación para su desplazamiento sería esta. Entonces tendríamos tres ecuaciones. Y con esto empezaríamos a resolver el problema. Entonces reemplazaríamos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Reemplazando 2 y 3 en 1. Tendríamos la siguiente ecuación. Y ordenamos esta ecuación, ya que se nos presenta una ecuación de segundo grado respecto al tiempo. Tendríamos esta ecuación. Todo lo igualamos a 0 para poder resolver la ecuación. Entonces pasaríamos a resolver la ecuación, reemplazando los datos que tenemos del enunciado. Tendríamos que alfa de B dividido entre 2 nos daría 1. Y la suma de las velocidades angulares de ambas partículas inicialmente, de A y de B, sumado nos da 11.5, 10 y 1.5 y 2pi, menos 2pi tendríamos. Entonces resolviendo tendríamos que calcularlo mediante la calculadora. Entonces lo que yo hago es guardar en A y B y C para resolver la ecuación.
Entonces procedo a guardar en su memoria. Tendremos 1 en A. 1 guardado en A. 11.5 guardado en B. Y en C menos 2pi. Y aplicar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, que es menos b más b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Resolviendo tendríamos la solución de 0.52. Reemplazamos 0.52 segundos para nuestro encuentro y solo nos piden para el primer encuentro. Entonces esta sería nuestra solución para el tiempo. Además nos piden el ángulo que han barrido ambas partículas. Entonces ya tendríamos acá una solución que sería el tiempo. Continuando tendríamos que para hallar los ángulos que han barrido ambas partículas. Entonces tendríamos que reemplazar el tiempo en la ecuación 2 para A. Reemplazando tendríamos omega sub A por el tiempo, 10 por el tiempo que habíamos hallado. Multiplicando tendríamos el ángulo que ha recorrido la partícula A en radianes. Y para B tendríamos que reemplazar el tiempo en esta ecuación. Reemplazando el tiempo en la ecuación 3, tendríamos lo siguiente. La velocidad inicial de B, 1.5 por el tiempo, más 1/2 de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Resolviendo tendríamos el siguiente resultado: 1.5 radianes el ángulo que ha barrido B. Con eso tendríamos nuestros resultados para los ángulos que recorrieron las partículas. De A y de B. Además nos piden hallar las velocidades lineales de ambas partículas en el encuentro, para lo cual deberíamos recordar las relaciones angulares y lineales que hay entre los parámetros. Entre el desplazamiento y el arco está relacionado por el radio. Lo mismo para la velocidad lineal y para la aceleración lineal, que están relacionados por el radio. Y entonces tendríamos que hallar las velocidades lineales de A y B en este punto. Tendríamos que la velocidad de A será el radio por la velocidad angular de A. Como A es una velocidad constante, es igual a 10 radianes por segundo. Multiplicando 2 por 10 tendríamos 20 radianes. 20 metros por segundo. Ahí tendríamos otra solución a nuestro problema. Y para B, en este punto, para B
habrá incrementado su velocidad angular, ya que tiene una aceleración angular. Entonces, para ello aplicamos la siguiente ecuación, donde nos dicen que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más o menos la aceleración angular por el tiempo, en este caso con signo positivo. Entonces tendríamos para B, aplicando la fórmula que les dije, la velocidad angular final de B será la velocidad inicial de B más la aceleración angular de B por el tiempo. Y si reemplazamos los datos, tendríamos 1.5 más 2 por el tiempo que habíamos hallado, con lo cual nos quedaría para calcular calculamos 1.5 más 2 por 0.52, 2.54. radianes por segundo. Y ahí con esto hallaríamos la velocidad lineal, el cual sería de esta manera. La velocidad lineal de B sería 2 veces la velocidad angular en ese punto, 2 veces el radio, el valor del radio que vale 2, y con lo cual tendríamos que calcularlo nuevamente. $2.54 por 2, 5.1 podríamos redondearlo, 5.1 metros por segundo. Entonces con eso hallaríamos nuestras velocidades. Este es de B. Entonces con eso tendríamos lo que nos piden en este ejercicio. Tendríamos el tiempo de encuentro, los ángulos que recorrieron A y B y las velocidades lineales de las ambas partículas. Y con esto concluiríamos este ejercicio. En el próximo ejercicio que realizaremos será uno implementado con poleas, así que no se lo pierdan.